amados, quiero hablar rápidamente acerca de algo que nos interesa a todos. Primeramente quiero decirle, bienvenido a casa. Finalmente estamos en casa. Quiero decirle a todas las personas que vienen por primera vez, más tarde vamos a preguntar quiénes son, pero quiero decirles a todos de antemano que esta es su casa, esta es su familia. Y un poquito quiero hablar de eso. Quiero hablar acerca, hermano, de la casa del Padre. Me encanta esa parte y todos ya lo escuchamos muchas veces, escuchamos en el retiro, en varias ocasiones con los hermanos que predicaron, los pastores que estaban hablando acerca de ese hijo pródigo que estaba en un momento en el camino, había ya malgastado todo. Todos saben la historia, ¿cierto? Ya había perdido todo. Y ¿sabe qué? Me encanta porque me estoy acordando del teatro de los chicos, ¿no? Que hicieron, ¿no? El hijo pródigo viene, donde era como un tipo, un apostador, ¿no es cierto? Lo perdió todo. Me acuerdo de eso, me encanta. En este momento estaba ese hijo pródigo. Entonces ubiquémonos en este momento de la historia, donde ya lo había perdido todo. Y entonces ahí fue donde este hijo dice que volvió en sí. Volvió en sí. Y este término de volvió en sí quiere decir algo muy interesante. Quiere decir que él recapacitó, que él miró hacia adentro de sí mismo, que él pudo, como, imaginémonos, como ponerse delante de un espejo y mirar en lo que se había convertido. Y es que lo que pasa, hermanos, es que muchas veces somos así. Caminamos por este mundo y pasan cosas y somos como esas ballenas, ¿no es cierto? O como esos tiburones que se nos van prendiendo las costras, se nos van prendiendo algunos moluscos, algunos parásitos en nuestro cuerpo, o tal vez podríamos decir esos caballos o esos animales que finalmente quedan con unas grandes insectos o garrapatas, o incluso algunos otros animales con sanguijuelas porque caminan por caminos de lodo. Y entonces nos convertimos en personas que no logramos ver lo que tenemos en el cuerpo. No logramos ver quiénes somos, no logramos ver en qué o en quién nos hemos convertido. Y no es hasta que volvemos en sí que conseguimos hacerlo. Y esto fue lo que le pasó a este hijo. Tuvo que tocar el fondo, tuvo que estar a punto de llevar a su boca la comida de los cerdos. Tuvo que estar en ese momento donde estaba muriendo de hambre, literalmente, y tratando de comer un alimento que el cuerpo humano no puede digerir. Entonces dice, volvió en sí. Y lo que pasa, hermano amado, es que tal vez necesitamos muchas veces tocar ese fondo. Tal vez necesitamos, en vez de seguir luchando, en vez de seguir imprimiendo fuerza, en vez de seguir realizando movimientos y teniendo expectativas erróneas, tal vez es necesario que perdamos todo, para que una vez que estemos tirados en el piso, lo único que podamos hacer es mirar hacia arriba. Y dice que eso le pasó a este joven. Volvió en sí, se examinó. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Dijo, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, hasta el más pequeño de los jornaleros tiene abundancia de pan. Y es que cuando nosotros estamos en ese mundo, realmente llega un momento en nuestra vida, hermano, que lo único que hacemos es comer comida de cerdos. Llega un momento en nuestra vida que lo único que hacemos es comer comida que tu cuerpo no lo digiere.
A lo que me refiero con ese término es que nosotros estamos ocupando nuestra vida cuando estamos lejos de la casa del Padre, cuando hemos malgastado todo, cuando hemos perdido todo. Estamos en un momento allá afuera que metemos a nuestra vida todo lo que no es para ella. El Señor nos creó con una identidad, el Señor nos creó con un destino, nos creó con una imagen y una semejanza, ¿no es cierto? Pero nosotros introducimos a nuestra vida aquello para lo que nuestra vida no fue creada: comida de cerdos. Y podríamos decir que la comida de los cerdos son de repente las consecuencias, de repente todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo y que no entendíamos que cargábamos con eso, pero que estábamos en un tiempo de sufrimiento y creíamos que la vida es eso. Pero no, la vida no es eso. La vida es mucho más que eso. Y entonces este joven recapacita y es como que vuelve a pensar con claridad, vuelve a pensar en su origen. No es que no estamos hablando de correr como un niño a los brazos de papá, aunque esa figura también existe dentro de nosotros los cristianos, porque Dios es nuestro Padre. Pero lo que estoy hablando es que Él recordó de dónde salió y Él recordó la naturaleza del Padre, y Él recordó que en la casa del Padre hay todo lo que necesitamos y que no necesitamos nada más. Recordó que en la casa del Padre todos, hasta el más pequeño de los jornaleros, hasta el peón más pequeño de todos, tiene abundancia de pan. Pero él no es el peón más pequeño de todos, él es un hijo. Y sus privilegios se supone que son muchos, pero ahí lo ves a él comiendo comida de cerdos. Y muchas veces es lo que nos pasa. Muchas veces es esto lo que nos pasa, de que nosotros, siendo hijos, pudiendo tomar el alimento de la mesa del Padre, estamos fuera y estamos lejos. Podríamos decir que esas comidas de cerdo son esas cosas que nosotros creemos que nos pueden llenar, esas actividades que nosotros creemos que nos pueden satisfacer y que en realidad no lo hacen. Podríamos decir que esa comida de cerdo es algo que en lo que estoy metido, que es totalmente impuro, que en alguna medida puede saciar mi hambre, pero que sin lugar a dudas me va a enfermar. Y entonces él dice: volveré a la casa de mi Padre. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos, en la casa de papá, donde tenemos todo, donde podemos tomar el alimento de su mesa. Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Pero esta casa, podríamos decir que es la iglesia. Y cuando pienso en la iglesia, digo, ¿qué es la iglesia? ¿Sabe? Esta palabra eclesia es una palabra griega que quiere decir, hermano, tiene una connotación muy interesante. Mire, Jesús no se inventó esta palabra, es una palabra griega que tiene un origen muy interesante, ¿sabe? Es una palabra que significa asamblea, pero también tiene una connotación de un grupo de individuos apartados
afuera de la ciudad. Otra de las connotaciones que tiene es que es un grupo de individuos apartado, fuera de la ciudad, pero que a la vez ellos están pensando, ideando cómo beneficiar a la ciudad. O sea, como que son un grupo de personas que tienen cierta revelación. Son un grupo de personas que tienen cierto conocimiento, cierta sabiduría, cierto espíritu que los hace entender la necesidad de la gente y por lo tanto salen afuera, están apartados para resolver los problemas del mundo. Iglesia. ¿Y por qué será que el Señor Jesús llama de iglesia a su pueblo? Porque el Señor nos quiere en el mundo, pero a la vez afuera de ese mundo. Y eso es estar en la casa de papá. El Señor nos llamó fuera del mundo como personas escogidas para un fin, para una misión. Entonces tengo que decirte, si tú estás aquí ahora, te tengo que decir que tienes una misión y que Dios te trajo por algo, que esta es tu familia y que ahora somos muchos hermanos parecidos con Cristo, pero que todos tenemos un propósito y son personas que van a crecer. Son personas que van a entender muchas verdades. Son personas que van a empezar a discernir lo que pasa, lo que hay que hacer. ¿Cuál es el propósito y cuál es la razón de la iglesia como tal y de la casa del Padre? Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros creamos que el fundador de la iglesia es Cristo. No es una persona. Ni siquiera es el apóstol Pedro, creen. Y en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es solo Él. 1 Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por el hombre, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor te escogió como una piedra, pero no una piedra cualquiera, sino que éramos unas piedras cualquiera, pero Él la toma, la pule y la hace parte del muro de este edificio y de esta casa espiritual. Increíble es descubrir que en la Biblia están las diferentes figuras de lo que es la iglesia. La primera figura que quiero hablarte es que la palabra del Señor dice que la iglesia es como un edificio. Diga conmigo, edificio. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya lo leímos. Efesios 2:21 también dice: en quien todo el edificio, mire, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es como que nosotros somos un edificio y cada uno de ustedes somos como los ladrillos, ¿no es cierto? Decirle a tu hermano: cara de ladrillo. No, eso no. Pero es como que somos nosotros parte de esta estructura que finalmente se convierte en un templo. Y es impresionante porque podríamos decir que entre ladrillo y ladrillo, ¿qué hay? Hay una amalgama, ¿no? Un cemento, algo que nos une. ¿Y qué creen que puede ser eso? Es el Espíritu del Señor. Entonces, la iglesia es como un edificio. Otra cosa también que dice la palabra del Señor es que la iglesia es como la novia de Jesús.
Mire lo que dice 2 Corintios 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Wow. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo y la iglesia. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién se va a preparar? La iglesia. Entonces somos la novia. Y es interesante la figura de la novia, porque ¿sabe qué? Que la novia que se convierte luego en su esposa. Es interesante la figura, ¿sabe por qué? Porque se supone que la esposa es la persona que te va a hacer feliz. No es la tóxica. Y es que ahorita está todo así, ¿no? La tóxica. Como una vez le dije a mi esposa: pucha, hay una chica, le dije, ¿no? Que está teniendo actitudes como de loca. Y me mira así, ¿no? Todas las mujeres tenemos algo de loca. Y yo, bueno. Pero saliendo de ese asunto, es interesante descubrir que nosotros como la iglesia somos la esposa, y se supone que la esposa es aquella que lo conoce, es aquella que intima con él, es aquella que lo escucha, que conoce los secretos, que entra libremente en la habitación. Wow. Entonces ya sabemos que como iglesia y como la casa del Padre, ¿no es cierto?, somos también la esposa. Y por lo tanto necesitamos nosotros como esposa de Cristo tener intimidad con el esposo. Y es por eso que la palabra del Señor dice cosas como: bésame con los besos de tu boca. Habéis visto al que ama mi alma. En las noches busqué en mi lecho, en mi cama, al que ama mi alma. Es la esposa. Otra de las figuras interesantes de la iglesia, y creo que es una de las más cabales, es que la iglesia también es un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Cuerpo. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, yo le aumento aquí, sean cambas o collas, sean ricos o pobres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos un cuerpo. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, o sea, por el pueblo que es la iglesia. Mire, hermoso. Entonces la iglesia es un cuerpo, hermano, pero es un cuerpo donde Jesús es la cabeza. Mire, Romanos 12, capítulo 4 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos con los otros. O sea, está hablando, hermano, de que la iglesia es un cuerpo donde algunos son manos, otros son pie, otros son pierna, brazo, otros son músculo, ¿no es cierto?, coyuntura, otros son cabeza. Cristo es la cabeza, pero dentro del cuerpo de Cristo y del reino de Dios hay cabezas también.
Pero siempre, toda cabeza, todo líder, todo pastor tiene que estar sujeto a la cabeza principal, que es Cristo. No, es que yo, si todos somos un cuerpo, entonces yo debo ser la uña y todavía con mugre, ¿no? Hay personas que piensan que la uña no tiene ningún sentido. ¿Cuántos se han volado una uña? ¿Ah? Sebas, de hecho, creo que está sin uña ahorita. Y lo vi el otro día, ¿no? Hay que hacer esto, pero ¡ay! No sé qué cosa. ¡Ay! Yo una vez me volé la uña de aquí, de este dedo, con un cajón. Y me recuerdo que todo me molestaba, porque rozaba por todas partes. O de repente pensás que un diente no tiene sentido. ¿Sabe qué? Me acuerdo que me rompí este diente abajo. Y cuando se quebró mi diente, claro, nadie se va a morir por un diente. Pero me recuerdo que estaba partido mi diente y me iba corriendo. Era niño, tenía como 12 años. Y me iba corriendo a mi casa con mi diente quebrado. Y hacía así. Y no les puedo explicar el dolor. Porque un diente es importante. Porque una uña es importante. Y si de repente te consideras que no sos tan grande como una uña, quiero decirte que aún esa uña tan pequeña, por más pequeña e insignificante que pueda parecer, es muy necesaria, es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una figura que quiero decir hoy. También la palabra del Señor dice que la iglesia es una familia. Mira, Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es por eso que a mí me gusta decirle a todos y cada uno de ustedes: buenas noches, familia. Este es el momento donde usted dice amén. Mire el otro pasaje, Efesios 3:15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mateos 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, qué pasaje, hermano. Y esto fue cuando una vez estaba el Señor reunido con sus discípulos y le dijeron: Señor, Jesús, vinieron a buscarte tu hermano, tu madre y tus hermanos. Dijo: tu madre y tus hermanos. Y él dijo: lo que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que están conmigo en este propósito, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y no estaba queriendo decir que ellos, los que estaban afuera esperándolo, no eran sus hermanos y su madre. No estaba queriendo decir eso, pero él estaba queriendo decir que hay algo que podría llegar a ser hasta más poderoso que la unión sanguínea y generacional, que es la familia de Cristo, que es la unión que tenemos en Jesús, que es la unión que tenemos como el cuerpo de Cristo, que muchas veces, hermano, tenemos más cercanía con los hermanos en Cristo que con un hermano de nuestra casa, ¿no? Sin embargo, eso también es algo que Dios quiere arreglar. Entonces, vemos que hay muchas figuras, hermano, pero hay una que me encanta mencionar hoy, y es esa familia. Y yo siempre digo, hermano, algo que me encanta decir: la iglesia es un lugar maravilloso. Algunos están peleados con ella, algunos también
tienen la iglesia como un lugar malo. Hay otros que son sinvergüenzas y han estropeado la iglesia. También hay unos que se han subido aquí. Digo, a los púlpitos, no aquí, no, a los púlpitos. Y han hablado desde aquí cualquier cosa, cosas que no son de Dios. Y han maltratado la iglesia. Y tengo que ser sincero, hermano, porque también hay quienes tocaron lo sagrado de la iglesia, quienes usurparon los recursos, quienes utilizaron la iglesia para beneficios personales. Y como dice el dicho, ¿no? Hay de todo en la casa, en la viña del Señor. De verdad que hay de todo. Sin embargo, tengo que decirte algo, hermano. Apartando las cosas malas, ¿por qué hay cosas malas en la iglesia también? ¿Por qué existen cosas que no son buenas en la iglesia? La razón es muy simple. Porque está llena de gente. Y nosotros tenemos dificultades, debilidades, pecados. La iglesia también dicen que es como un hospital donde llegan un montón de enfermos, algunos heridos, otros moribundos. Pero que aquí está el remedio, aquí está el tratamiento. Y se puede revivir a las personas. Se puede resucitar muertos aquí. Por eso digo que la iglesia es un lugar maravilloso, ¿sabe, hermano? Porque una de las cosas tan lindas que hay en la iglesia es el cuidado. Mire, ¿qué pasa en la iglesia? Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces este pasaje dice cosas como considerémonos. Eso quiere decir preocupate. Preocupate por tu hermano. Bueno, la iglesia es un lugar donde la gente se preocupa por vos. Por lo menos esa es la cultura que nosotros queremos implantar en este lugar y en este ministerio. De que realmente nos queremos preocupar por vos. Este no es un lugar a lo que la gente va a llegar y no tiene con quién estar, no tiene con quién hablar, no tiene quien lo escuche, no tiene con quién orar, no tiene con quién preguntar alguna duda, no tiene nada. No, este es un lugar, hermano, donde nos consideramos. O debería ser así. La iglesia es un lugar, también dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor. Hermano, se supone que la familia de Dios, eso, en realidad sí, es una familia. Y en las familias, ¿hay peleas o no hay peleas? ¿Ah? ¿Sí o no? No, nadie. Mi amor, somos nosotros los únicos que peleamos en nuestra familia. Nadie más, nosotros no. ¿Hay peleas en las familias o no hay? Obvio. Es más, yo he visto mucho más que peleas en las familias. He visto odio. He visto resentimientos eternos, antiguos. He visto padres contra hijos. He visto la nuera contra su suegra, la suegra contra su yerno. Y de ahí sale el dicho, ¿no es cierto? Que ¿saben por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Porque resucitó a su suegra, dice. Pero no es cierto. Sin embargo, hermanos amados, mire, se supone, hermano, que esto es una familia y que sí, en la familia hay todo eso. Sin embargo, hermano, en la iglesia tenemos que ser estimulados a tener amor. Diga conmigo esa palabra, amor. Increíble, pero muchas veces no tenemos amor por nadie. ¿Y sabe por qué es eso? Porque Dios es amor.
Y cuando recién nosotros tenemos a Dios, entonces comenzamos a amar. Y comenzamos a amar desinteresadamente. Y empezamos a sentirnos diferentes. Y es por eso que la palabra dice estimularnos. Dice considerémonos, preocupémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos. Mire, esto es una congregación. Estar juntos. Por eso es que yo le digo, seamos familia. Me encanta ver, mi corazón se llena porque veo la casa llena. Y es que hay espacio siempre, y aunque ahorita nos ha faltado sillas, porque las llevamos toditas allá a Cana. Pero le aseguro que el próximo sábado va a estar con más sillas para usted. Porque siempre hay un lugar en la casa de papá para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. ¿Y sabe qué? Mateo 18:20 dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está Él. Entonces eso es lo que estoy diciendo, hermano. La iglesia es un lugar donde, mire, nos consideramos los unos a los otros, nos estimulamos en amor los unos a los otros, a las buenas obras también. No nos dejamos de congregar porque es importante que nos veamos con nuestros hermanos por lo menos una vez a la semana. Así vamos creciendo, ¿no es cierto? Porque también existe algo, dice, exhortándonos, tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Es importante, hermano, que vos tengas a alguien que te pueda preguntar cómo estás. No. A mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. Ok. Si no querés que nadie te pregunte nada, no lo van a hacer. Pero ¿sabes qué? Necesitamos que alguien nos cuide. Necesitamos que ese que nos está viendo con las costras pegadas nos lo diga. Y nos diga, oye, tenés un chupacoto en la pierna. Y de repente a las chicas, ¿no es cierto? Hay que decirle, sácalo a tu chupacoto. Saquémoslo. Y es que eso, hermano, muchas veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos exhorta. Y eso tiene que haber en la iglesia. Por supuesto que hay una forma de exhortar, que no vamos a entrar en ese tema, porque también he visto personas que no saben exhortar, porque la palabra dice que nos exhortemos en amor. Pero muchas veces lo que hacemos es retear a nuestros hermanos. Lo que hacemos es juzgarlos en vez de atesorar su corazón y decirle, hermano, ten cuidado. Y no sé si han visto ese videíto de la oveja, ¿no es cierto? Que viene el pastor, está atascada en un pozo, ¿no es cierto? Y viene el pastor y la saca del pozo y ella lo patea, ¿no es cierto? Y sale corriendo luego que la liberó y va brincando y luego otra vez. ¿Lo vieron? No sé por qué me identifico con eso, pero es que somos así. Necesitamos que nos exhorten, que nos digan, necesitamos que se preocupen por nosotros, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos saquen de los pozos, necesitamos que nos enseñen a caminar, necesitamos que nos tranquilicen para saber caminar en el camino, necesitamos el callado del buen pastor que nos jala cuando la ovejita se está perdiendo. Y todo eso hay en la casa de papá, en la iglesia. ¿Sabe? Y cuando leo este pasaje dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabe? Esa es la promesa más hermosa que nosotros los seres humanos podemos tener. ¿Cuántos dicen amén? O sea, quiere decir que si vos te congregas, te juntás con tus amigos con el afán de buscar a Dios, el Señor te promete que Él va a estar ahí escuchando tu oración. El
Señor te promete que Él va a estar entendiendo lo que estás hablando, tus lamentos. Y la palabra del Señor lo dice de 1000 formas, hermano, que podemos acercarnos rápidamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, por ejemplo. El Señor también dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces el Señor va a estar ahí si vas a querer congregarte, si vas a juntarte. Y eso pasa en la iglesia, hermano. Por eso digo, la iglesia es un lugar maravilloso. Mucha gente, nosotros mismos, los seres humanos, hemos convertido tantas veces la iglesia en un club. Hemos convertido la iglesia en una camarilla. Hemos convertido la iglesia en un lugar de gente fashion. O hemos convertido la iglesia en un lugar de pirañé, de jodita, de qué sé yo, de muchas cosas, hermano. Pero la iglesia es la casa del Señor, donde la familia del Señor está, donde somos guiados por el Señor, donde recibimos amor, donde somos exhortados, donde empezamos a crecer, donde recibimos su palabra, pero también su presencia está entre nosotros. La iglesia es el mejor lugar del mundo, porque la iglesia es un lugar, hermano, donde los pecadores pueden entrar. Y su condición de pecadores cambia una vez que están adentro. Entran como pecadores, pero salen como santos. No existe un lugar así en la faz de la tierra. No existe un lugar así. La iglesia, la casa de papá. ¿Qué más pasa en la iglesia? Mire, Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué más pasa en la iglesia? En la iglesia compartimos. En la iglesia convivimos. En la iglesia también alabamos a Dios, como dice este pasaje. Y en la iglesia nosotros también aprendemos a hacerle bien a nuestro pueblo. Por eso es que los gobernantes de hoy han comenzado a mirar la iglesia. Porque un gobernante que tenga la iglesia de su lado realmente tiene muchos beneficios. Le digo por qué. Porque la iglesia le enseña a la gente amor, honestidad, buenos valores, principios, sostenibilidad social. Le enseña a trabajar, le enseña meritocracia y muchas otras cosas. La iglesia es un buen lugar. Hermano, recibimos también en la iglesia a los hermanos, dice, ¿no? Que cada día se añaden los que habían de ser salvos. Así como recibimos hoy a más personas aquí en nuestra casa, que para nosotros es una honra tenerlos. Esta es su casa. Realmente esto de recibir más personas en la casa nos encanta, porque creemos que es parte del plan de Dios, que más personas le conocen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, con todo mi corazón, yo quiero decirle: bienvenido, esta es su familia, bienvenido a casa. Usted vino a casa, usted volvió a casa, como sea, pero bienvenido, este es su hogar. Quiero terminar pidiéndole a Ervincito y el equipo que pasen, no sin antes leer este último pasaje de la palabra. ¿Qué más pasa en la iglesia? ¿Y cuál es el comportamiento? ¿Cuál debería ser el comportamiento de la gente, de los que estamos en la iglesia, de los que llegamos a la iglesia? Dice Colosenses capítulo 3 versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándolos
los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo está exageradamente completo, pero quiero resaltar algunos puntitos para que eso quede en nuestro corazón, podamos orar sobre ello y podamos irnos. Cuando hablamos de este pasaje dice el comportamiento que tenemos que tener aquí. Y es como dije antes, usted no va a encontrar perfección aquí, porque su hermano no es perfecto. Y una vez me escuché un predicador que dijo: a mí no me gusta la iglesia, porque son todos unos hipócritas. A mí no me gusta la iglesia porque yo los conozco. Y ahí es donde yo quiero hacerle un paréntesis a usted y a mí. Y quiero decirle, no se preocupe por los hipócritas. No se preocupe por los que dicen ser y no son. No se preocupe tampoco por los que dicen y no hacen, o los que dicen una cosa y hacen otra, porque ninguno de ellos va a estar en el reino de los cielos. Sin embargo, si usted se define como un buen cristiano y quiere usted vestirse como un escogido, santo, amado, misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente, entonces usted naturalmente va a querer hacer esto, mire, soportándoos los unos a los otros, perdonándolos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo lo perdonó, perdónelo usted también. Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se preocupe por esos que no se portan bien. Preocúpese por usted y por hacerlo bien, por ser ejemplar, por ser honorable, por ser piadoso, por ser benigno. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay un vínculo más perfecto. Y ahí es donde quiero decirte algo, hermano. Puede ser que tu hermano no sea perfecto. No es más, no es que no es perfecto, es que tiene muchos errores, muchísimos. No, pero el pastor, pues. Bueno, no se olvide que la palabra del Señor dice que Él escogió a lo vil del mundo. Sabemos que somos lo vil del mundo. Por eso yo quiero esforzarme para tener un buen testimonio para usted, para realmente ser un ejemplo a seguir. Pero seguramente me voy a equivocar. Tampoco los pastores somos perfectos. Y es que el único perfecto es Dios. Es Jesús. El único que caminó en este pueblo, en este mundo, en esta tierra sin pecado, es Él. Pero hay
Hay algo que podemos decir acerca de la perfección de la gente. La iglesia es perfecta, porque lo que vos no tenés, el otro lo tiene. La iglesia es complementaria, porque a lo que vos te cuesta, el otro su fortaleza, entonces te puede enseñar. Y si vos te dejás exhortar, te dejás enseñar, entonces vas a aprender. Y si tenés una debilidad, identificás al que lo sabe y vas y lo buscás y aprendés. Y vamos creciendo en una comunidad de amor. Y es que juntos somos perfectos. Y esa es la verdadera familia del Señor. La unidad de su pueblo, la unidad del cuerpo de Cristo. Y sabe, hermano amado, cuando eso pasa, mire, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos por lo que tenemos. Seamos agradecidos por nuestra iglesia, por la gente que viene, la gente que está, la gente que de repente no actúa bien. Seamos agradecidos, aunque a veces pasen cosas que no entendemos. Pero yo estoy seguro que juntos somos perfectos. Yo estoy seguro que muchas veces el Señor tiene planes extraordinarios, impresionantes, pero no se puede jugar con su iglesia. Y la iglesia es parte de ese plan. Hermano, no hay nada que vaya a suceder en este mundo. Escuche bien. No hay nada que vaya a suceder en este mundo que la iglesia no tenga un papel sumamente importante. Por eso es que la iglesia es el semillero de gente buena. Es el semillero de buenas familias. Es el semillero de buenos artistas. Es el semillero, hermano, ¿sabe qué? De buenos políticos. Y cuánto necesitamos políticos cristianos que sepan ejecutar bien esa tarea. Amado hermano, ¿sabe qué? La familia del Señor es importante. Y dice este pasaje: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y no es eso lo que estamos haciendo acá? Cantando, adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezamos a cantarle al Señor, todo cambia. Vos llegás de una forma aquí a la iglesia y empezás a cantar, y todo empieza a transformarse en tu corazón. Y no te digo que finjas, no necesitas fingir. Pero yo estoy seguro que si vos cerrás tus ojos y le pedís: Señor, toca mi corazón de alguna manera, y empezás a adorarlo y empezás a cantarle, el ambiente se empieza a transformar, tu mente se empieza a transformar, tu corazón se empieza a transformar, y entonces empezás a ser diferente, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a transformar con su Espíritu Santo todo lo que nosotros somos fuera de Él. Y ahí es, hermano, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y nos enseña y nos exhorta y nos alimenta, es que entendemos que la comida de los cerdos no es buena, y empezamos a probar el alimento verdadero, que empieza con una lechecita espiritual. Empieza con esas verdades espirituales que son tan simples como, por ejemplo, perdonar. Como, por ejemplo, Dios te ama. Y claro, hemos escuchado demasiado eso.
Dios nos ama a todos, así decimos. Pero lo que quiero decirte cuando te digo Dios te ama, es que quiero decirte que no existe ningún pecado, que no puede haber ningún pecado. Un pecado no tiene la capacidad de destruir la gracia del Señor y el perdón y su amor. Por eso cuando la gente me dice, yo no logro perdonarme a mí mismo por lo que hice, estás comiendo comida de cerdos. El mundo te está alimentando. No logro perdonarme. Yo te quiero decir una cosa, es que no tenés que perdonarte. No hace falta que vos te perdones a vos mismo, porque vos no podés perdonarte a vos mismo, porque ya Cristo te perdonó. Lo que tenés que hacer es aceptar que tu pecado tiene que ser llevado a los pies del Señor y colgado en esa cruz y lavado y limpiado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tienes que entender que Él lo limpia todo. Así que no hace falta que te perdones. Solamente hace falta que vengas a la casa de papá y empeces a comer ese alimento que Él nos quiere dar. Y es la única manera de crecer, la única manera de que te pongas en pie de nuevo, es comiendo ese alimento espiritual. ¿Cuántos quieren quedarse en la casa de papá? Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Señor Jesús. Sí, Señor amado. Jesús, este es mi pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Dile, Señor, con tu voz. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Una vez más. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Dilo con tu voz. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Sé lo más fuerte. Yo quiero tu visión en mis
amor por ti. Sí, sí, una vez más. Y atrae mi corazón. Dile al Señor eso, Señor, estoy aquí. Atrae mi corazón. Atráeme. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Como me muero de amor por ti. Y atrae mi corazón, Señor. Atráeme. Y atrae mi corazón. Amado mío, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Dile al Señor, yo En ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. dile al Señor con tu voz esa palabra. Yo en ti. El Señor te escucha ahora. El Señor te está escuchando. Dile al Señor, Jesús. yo quiero, Señor, estar contigo Este para es siempre. el pacto. Oh, Señor, ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. No quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Una vez más, yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque atraes nuestro corazón de una manera que podemos entender que ese es el lugar, Señor, donde nunca debimos salir. Hoy, Señor, podemos decir que hemos vuelto en sí y que hemos vuelto a la casa del Padre. Y lo impresionante de todo esto, Señor, es que tú nos recibes con fiesta. Nos recibes con amor, nos recibes con gozo. Y se puede volver a la casa, Señor. Y más allá de nuestros errores, Señor, tú no te fijas en ello. Y más bien al contrario, corres a abrazarnos, dándonos un beso en el cuello, Señor, y poniendo anillo en nuestro dedo, nuevos calzados, una nueva vestimenta, Señor. Y por si fuera poco, haces una fiesta para celebrar nuestro regreso. Gracias, Señor, porque somos unos hijos privilegiados. Somos unos hijos de un Padre amoroso. Gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque ese amor, Señor, es el que nos obliga a honrarte. Nos hace sentir en deuda, porque es demasiada misericordia, demasiada gracia, Señor. Por eso amamos tu iglesia y tu casa. Por eso permanecemos en ella. Por eso invitamos más personas, porque tú vas a añadir a la iglesia aquellos que vayan a ser salvos cada día. Bendice este lugar y bendice a todos mis hermanos que están aquí. Bendícelos en el nombre del Padre,
En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén.